el hueso esfenoides, hueso impar del neurocráneo. Se ubica en la fosa craneal media, articulando con el hueso temporal en esta fosa. Y además tiene una forma bastante característica, que es como una forma de un murciélago. Y un murciélago tiene un cuerpo, ¿cierto? Va a tener alas, unas alas de menor tamaño, que son las alas ya menores del esfenoides, pero también va a tener unas alas de mayor tamaño, llamadas alas mayores de el esfenoides. Bien, también tiene patas, y estas patas se dividen en dos partes, van a formar los procesos pterigoides, bien, y tenemos también los ojos del esfenoide, acá, en el caso de este murciélago. Entonces, es un poco el dibujo de este esfenoides, el cuerpo que vendría siendo lo que es la silla turca, de hecho se llama silla turca porque es muy similar si ustedes buscan y googlean a una silla turca. Tiene alas menores, alas mayores y dos patas que en este caso serían los procesos pterigoideos con su cuerpo. Si lo vemos en una visión de base de cráneo endocranial, es decir, ampliamos esta imagen en azul que estamos viendo, tenemos en el cuerpo del esfenoides la parte más anterior que va a articular con el etmoides, el yugo esfenoidal. Yugo esfenoidal con Y. Bien, luego tenemos el surco prequiasmático, que es el lugar donde se aloja el quiasma óptico. Y finalmente tenemos el tubérculo de la silla turca. ¿Ya? En el tubérculo de la silla turca vamos a ver que se originan unos procesos más adelante, pero antes de eso, fíjense que a ambos lados del cuerpo del esfenoides, a ambos lados del yugo y del surco prequiasmático, aparecen las alas de menor tamaño, alas menor del esfenoides de un lado y otro. Bien, estas alas menores tienen una prolongación posterior y medial a ambos lados y forman esta especie de gancho. Este gancho se llama proceso clinoides anterior. Bien, y a la altura de lo que es el tubérculo de la silla turca también se generan otros de menor tamaño, procesos clinoides medios. Bien. Luego, si continuamos hacia posterior, tenemos esta estructura media plana que vendría siendo el dorso de la silla turca o la zona dorsal, porque está hacia posterior de la silla turca, y entre medio del tubérculo y el dorso de la silla turca tenemos la fosa hipofisiaria. Entenderán que acá se aloja la glándula hipófisis. Bien, importante glándula del sistema neuroendocrino. Si ustedes perforan esta fosa hipofisiaria, van a poder acceder al seno esfenoidal. Recuerden que el hueso esfenoides es un hueso neumático, tiene un seno esfenoidal en su interior, como todo seno se secreta mucosa y esa mucosa va a drenar en el meato nasal superior. Meato nasal superior. Recuerden que en el meato nasal medio drenaba el infundíbulo etmoidal que llevaba la mucosidad a través de esta barrera mucociliar desde el seno frontal, maxilar y etmoides. El esfenoides va a drenar en el meato nasal superior. Fíjense que inmediatamente medial a lo que son estos procesos clinoides anteriores aparecen dos agujeros o conductos, los conductos ópticos, lugar por donde pasa el segundo par craneal, el nervio óptico, junto a la arteria oftálmica. Bien. Luego, posterior al ala menor, tenemos el ala mayor, que es mucho de mayor tamaño, y entre ala menor y ala mayor se genera un foramen, pero este foramen es mucho más alargado, por lo tanto se llama fisura. Esta fisura, si ustedes ven la cavidad orbitaria, está en la parte de arriba de la cavidad orbitaria, se va a llamar fisura orbitaria superior. Bien, lugar por donde pasa el nervio craneal 3, 4, 6 y B1. Pasa el oculomotor, el troclear, el abducens y la rama oftálmica del trigémino, pero esta rama oftálmica del trigémino, que es V1, ya se divide en sus tres ramas terminales,
que es la rama o nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. También lo acompañan dos venas que son llamadas del mismo nombre, venas oftálmicas superior e inferior. Si ustedes me preguntan si por acá pasa la arteria oftálmica, no. La arteria oftálmica pasó junto al nervio óptico por el conducto óptico. Bueno, desde anterior a posterior también tenemos en esta ala mayor del efenoides un agujero de forma redonda. Por acá pasa la segunda rama del trigémino, B2. Luego viene un foramen más ovalado, foramen o agujero oval, donde va a pasar la tercera rama del trigémino. Recuerden que son 3 ramas del trigémino. Por acá pasa B3 o la rama mandibular. B2 es la rama maxilar. Y finalmente encontramos un agujero espinoso porque está en la punta o espina del ala mayor del efenoides, donde pasa vasos meningios. Una visión en el plano frontal de este efenoides ya un poco se empieza a ver este murciélago que yo les dibujé, ¿cierto? En la imagen del lado izquierdo tenemos una visión posterior, mientras que en la imagen del lado derecho una visión anterior. Fíjense que acá arriba tenemos, bueno, el cuerpo, por abajo esta espina, ya se vendría siendo la cresta del efenoides, que va a articular en una articulación de tipo fibrosa, esquindilesis, con el vómer, el cuerpo, ¿cierto? Ala menor a ambos lados, alas mayores a ambos lados, vemos la fisura orbitaria superior, vemos el agujero redondo y el agujero oval. Pues también tenemos las dos patitas que yo les dije, que les dibujé. Estas dos patas se llaman proceso pterigoides y tienen dos láminas, una lámina medial, que es un poco más descendente, que la lámina lateral del proceso pterigoides. Una al lado derecho, una al lado izquierdo. Bien. Desde una visión posterior, acá se ve mucho mejor el murciélago porque acá tenemos ya lo que era el cuerpo, los ojos, ya que vendrían siendo el ingreso o entrada para el seno esfenoidal. Bien, el ingreso o entrada para el seno esfenoidal. Tenemos las alas menores, mayores, ya por al lado de la entrada al seno esfenoidal tenemos la fisura orbitaria superior y las patas tenemos la lámina medial del proceso pterigoides y la lámina lateral del proceso pterigoides. Eso mismo pasa en este lado. Fíjense que hay una proyección inferior de la lámina medial del proceso pterigoides que se llama gancho del proceso pterigoides, lugar donde el músculo tensor del velo del paladar va a cambiar dirección. Músculo tensor del velo del paladar, que lo vamos a ver cuando veamos músculos de faringe. Entre medio de ambas láminas del proceso pterigoides, tanto medial como lateral, existe lo que se llama la escotadura o fosa pterigoidea. Y tiene esta forma como que queda libre porque acá va a encajar con el proceso piramidal del hueso palatino. Y cuando encaja forma esta fosa. Y en la base de esta fosa finalmente vamos a encontrar ya un proceso escafoideo o fosa escafoidea, lugar de inserción de este mismo músculo, tensor del velo del paladar, que se dirige hacia abajo, bien, cambia de dirección a nivel de este vértice, ¿ya? Y se va hacia lo que es la faringe.